el tema de hoy, 4, que es la transición del feudalismo al capitalismo. Vale decir que estamos en el periodo, el último de los periodos de la Edad Media, denominado Baja Edad Media, y que tiene que ver con temas que todo el mundo conoce o ha visto en algún momento, que es el Renacimiento y el humanismo. Son el Renacimiento y el humanismo. Vale decir, estamos entre el siglo XI y el siglo XV, siglo XVI. ¿Sí? Estos son los temas: renacimiento urbano, surgimiento de la burguesía, capital comercial, taller artesanal, gremios y corporaciones, trabajo rural domiciliado, surgimiento del derecho romano, muy importante, resurge el derecho romano imperial, el del último periodo, que es el que condensa todo lo que estudiamos en derecho romano, con las escuelas, la obra, la actividad que realizaron la escuela de la glosa y la escuela de la posglosa. Esto, todos son temas que estoy segura que ustedes ya lo han visto a todos en alguna de las materias, o en Derecho Civil o en Introducción. ¿Sí? Y para empezar, tengo estas dos imágenes. Primero vamos con esta imagen. ¿Alguien sabe de qué se trata esta imagen? ¿La reconocen? ¿La han visto alguna vez? Y ahí vamos. Pregunto, ¿quién la conoce? ¿De qué se trata esto? Nadie. ¿Nunca han visto esto? ¿Por sí o por no? No es un examen. ¿Nunca han visto esta imagen? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿alguien sabe a qué se refiere? Obvio que se refiere a este periodo, Baja Edad Media, humanismo, renacimiento. Bueno, es el hombre de Vitruvio, conocido como el hombre de Vitruvio. Esta imagen representa la proporción, la simetría, la armonía de la figura del cuerpo humano. Estudios de anatomía y de todo lo que tenga que ver con el naturalismo aparecen en este periodo, después de todo un periodo que fue la Alta Edad Media, con la sociedad feudal, en donde esto no sucedía. Esto tiene que ver con uno de los grandes e importantes cambios de este periodo de transición, fundamentalmente con un cambio de perspectiva, un cambio de mirada de las estructuras de pensamiento que van a afectar a todos los aspectos de la vida cotidiana. Nos vamos a centrar en el derecho, pero no solamente impacta en nuevas formas de derecho, nuevos procedimientos, sino que vamos a ver que todo el pensamiento religioso, político y sobre todo científico de la actualidad se basa en los grandes cambios y transformaciones de este momento. Esta imagen es atribuida, en base a los estudios de Vitruvio, que era un arquitecto de la época romana, a los análisis del movimiento del cuerpo humano y de la musculatura que hizo Leonardo da Vinci. Y ahora va otra imagen, a ver si es más conocida. Esta, esta imagen. ¿Qué tal con esta? ¿La conocen? ¿La vieron alguna vez? ¿Saben de qué se trata? Se preguntarán por qué, porque a través de las imágenes se estudia el pensamiento humano, los cambios y, en definitiva, todo lo que vemos en historia del derecho. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Esta imagen es la gran obra de Sandro Botticelli, representa a la primavera. ¿Mm? Hay dos obras, bueno, muchas, ¿no? Pero de las más conocidas, El nacimiento de Venus y La primavera, que tiene alegorías con formas, con figuras del naturalismo. Fíjense cómo se representa el paisaje, los árboles frutales,
en el piso, cantidad de flores, un tipo de césped, cómo se representa el cuerpo humano, tanto masculino como femenino, figuras mitológicas. Estas son las tres gracias de la mitología griega, el dios Marte, esta es la diosa Flora, ¿no? La diosa de la vegetación, de la naturaleza, este es el céfiro, el viento. Bueno, a través de esto iniciamos entonces. Acá tienen para lecturas todo lo que está en el tomo 3, los cambios, Reina Pastor Letonieri, todos los ejes temáticos que están en el anexo, 2 guías de lecturas y tenemos un ejercicio de rosco para ver si llegamos al final de la clase. Así que prestamos atención todos, el que no haya podido leer. ¿Alguien pudo leer algo de esto? Bueno, supongo que no hemos llegado todavía acá, así que escuchamos. Vamos a ver en este periodo la disolución de todo lo que estuvimos estudiando. Disolución lenta, paulatina, progresiva, que se mide en siglos del sistema feudal, que es el que estuvimos estudiando en la unidad 3, la unidad anterior. Y a la vez un proceso doble. A medida que se disuelve el anterior sistema lentamente, van a empezar a manifestarse elementos que denotan una transición. ¿Una transición hacia qué? Hacia la nueva edad, que es la modernidad. Acá vemos entonces, para siempre estar situados, dijimos que estamos en la unidad 4, y se denomina justamente así, transición del feudalismo al capitalismo, o lo que es lo mismo, transición de la Edad Media con el modo de producción feudal hacia un nuevo modo de producción, que es el vigente en la actualidad, y que surge en la modernidad. Vale decir que la unidad 4 habla de todo esto y se sitúa en este periodo que es el último de la Edad Media. ¿Ven? Edad Media, ¿me van siguiendo? Edad Media, tenemos 3 periodos, recordamos, la alta Edad Media, que la vimos en la unidad 3, la temprana Edad Media, la alta Edad Media, y esta, que es la baja Edad Media. A continuación, en la unidad 6, la modernidad, que se inicia en el siglo XVI, cuando se terminan de definir estos factores de transición con las monarquías absolutas. En la última unidad, las revoluciones burguesas a partir del siglo XVIII. ¿Preguntas? ¿Preguntitas? Profe, modernidad dijo en el siglo XVIII. No. Edad contemporánea. Si lo dije, me equivoqué. La Ah, modernidad bueno. se inicia fines del siglo XV y principios del XVI, hasta el siglo XVIII. Vuelvo para atrás, Cintia, mira. Edad moderna, acá. Con la Sí, caída de Constantinopla, fines del siglo XV, mediados, fines del siglo XV, se inicia lo que se puede llamar Edad Moderna o modernidad. Y de acá que estudiamos periodo de monarquías absolutas. Cómo se reconstruye ese poder político que durante toda la Edad Media estuvo disperso. Y a partir de ahí, edad contemporánea, fíjense acá, esta flecha, ¿cuándo se inicia la edad contemporánea? Que es la que estamos transitando ahora, ¿verdad? A partir de 1789, ¿qué pasó en 1789? Siglo XVIII, la Revolución Francesa. Este esquema siempre lo tiene que tener en claro y volver a mirarlo si hay dudas a la hora de repasar para el examen. ¿Alguna otra preguntita? Mientras voy a ver qué dice el chat. Bueno. Bueno. Entonces, en consecuencia, se puede caracterizar justamente, y así se llama en el programa, a este periodo como un periodo de transición entre lo viejo y lo nuevo. Entre lo viejo, que en realidad todavía está vigente, que es la Edad Media, con sus características, el modo de producción feudal, y
lo nuevo que va a empezar a surgir, va a empezar a aparecer muy lentamente, como pocos o enclaves, como se dice en ciencias sociales. ¿Qué son los enclaves? Son determinados puntos, determinados lugares, no la generalidad, sino la excepción. Con el surgimiento de formas que van a anunciar el nuevo modo de producción, que es el capitalista, y es el que va a estar vigente durante toda la modernidad y la edad contemporánea. Esto es lo que hay que estudiar en esta unidad. Entonces, en el anexo, cuadro de la página 366, tienen el esquema general de esto, cómo se va disolviendo lentamente el modo de producción feudal y cómo van a aparecer nuevas formas que anuncian los cambios. Entonces, a fines del siglo XI todavía toda Europa occidental es predominantemente feudal. Estamos dentro del feudalismo, a pesar de que ya se van a anunciar y se va a ver en la coexistencia con nuevos formas y estilos de vida que surgen de las transformaciones. ¿Qué era el modo de producción feudal o el sistema del feudalismo? Lo repasamos rápidamente, que tiene que ver con todo lo que estudiamos. El modo de producción, ¿cómo era? Una economía cerrada. ¿Por qué? Era autosuficiente, basado en lo rural y en lo agrícola. ¿Cómo era la propiedad? ¿Era privada? No. ¿Era colectiva? No. Era un tipo de propiedad particular, específica de este momento, que se llama coparticipada, que hay que saber bien. En lo político no había centralización política, un poder concentrado, sino que había dispersión. De esto hablan las unidades o reinos menores, que eran los feudos. ¿Vamos bien? Sí, profe. En lo jurídico, ¿qué sucedía en lo jurídico? Se encontraba olvidado el derecho romano que hemos estudiado, el derecho escrito. No se conocía por la generalidad de la población, solamente había sido cultivado, preservado, reeditado, reescrito. ¿Dónde? En el medio eclesiástico, en las iglesias, en las abadías, que eran los únicos que conocían la lectoescritura y transcribían a mano, todavía no había imprenta en este momento, los textos jurídicos, como así también todo tipo de literatura y sobre todo la literatura religiosa. En lo social, la característica era esto: la sociedad era rígidamente estamental. Tres estamentos. Dos eran superiores, los guerreros o velatores y los oradores o el clero, y un estamento inferior que era todo lo que tenía que ver con el campesinado o los trabajadores urbanos que empiezan a aparecer en este momento. En lo intelectual y religioso, la escolástica, el pensamiento de la escolástica. Coexisten con la aparición de nuevas formas, surgen de la transformación. El modo de producción, que es lo que va a ir cambiando, son las artesanías. Aparecen en determinados puntos, en determinados lugares, donde vuelven a resurgir las ciudades o burgos. Se da a la vez una reactivación o progreso agrícola en el campo. Acá. En cuanto a la propiedad, las nuevas formas están anunciando un cambio o transformación hacia un tipo de propiedad como lo era antes, como era en el derecho romano, propiedad como privada e individual. En lo político, muy lentamente vamos a ver aparecer o resurgir en determinados lugares y puntos de Europa Occidental la autoridad central en manos de los reyes. Por eso pusimos autoridad real y poder centralizado. En lo jurídico, vuelve a reconsiderarse y a estudiarse el derecho romano. Primero, como un objeto de estudio dogmático, que quiere decir teórico, y recién, con las monarquías absolutas, vamos a verlo transformado en un derecho escrito y un derecho vigente. En lo social, vamos a ver que irrumpe por primera vez en la historia de la humanidad un nuevo actor social, la burguesía. Y a partir de acá sí se puede hablar de algo. Desde la primera clase venimos diciendo, a partir de acá se puede hablar de clases sociales, una nueva clase o un nuevo actor social. La burguesía entre la nobleza terrateniente y el campesinado. ¿Por qué? Porque sus actividades, su estilo y su modo de vida no tienen nada que ver
con ninguno de los otros dos. En cuanto a lo intelectual y religioso, fundamental es lo que dijimos al principio, este cambio de mentalidad. En la transición a la modernidad vamos a ver que los factores o causas que van a anunciar este cambio son de distinta naturaleza. Por empezar, el desarrollo urbano. Díganme, ¿lo estudiaron a esto? ¿Lo vieron alguna vez en secundario, verdad? ¿Esto que estamos hablando o no? ¿O la gente, sí o no? Esto no es tan desconocido, a eso quiero llegar y les estoy preguntando. No es tan desconocido como otros temas que hemos visto, ¿verdad? Bueno, desarrollo urbano, renacimiento de las ciudades, una gran reactivación económica y resurgimiento del comercio. Taller artesanal aparece, como dijimos recién, un autor social y sujeto histórico, que es la burguesía. Se da el surgimiento y la organización de los gremios y corporaciones artesanales, el capital mercantil, la difusión de un derecho mercantil que hasta este momento no había existido, sistematización y organización de la producción agrícola y progreso productivo, y no olvidarse y tener presente la recepción del derecho romano justinianeo, vale decir, del último periodo de Roma, a través de la escuela de Bolonia, con los glosadores, y la escuela de los posglosadores a partir del siglo XIII, fines del XIII, XIV y hasta el XVI. ¿Qué decimos o qué tiene que ver esto del desarrollo urbano? En cuanto a lo que referimos como desarrollo urbano, eh, tener en cuenta, perdón, que todos estos factores lo que van a hacer es preparar el proceso inicial, el proceso de gestación de un nuevo modo, no solamente de producción, sino un nuevo estilo de vida, que fue el capitalismo. No tenemos que ubicarlo demasiado pronto, si bien es cierto, como dicen los autores, todo lo que contamos en clase es rescatado de los textos obligatorios que tienen que leer. Es un paso cualitativo, un paso muy importante lo que se da a partir del siglo XI hacia el capitalismo, pero no se da en todas las regiones de Europa al mismo tiempo, varía según los países, ¿m? Y no se tiene que ubicar demasiado pronto. Por ejemplo, en países donde el feudalismo estaba muy arraigado, como Francia, los últimos resabios del feudalismo se van a eliminar recién en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. En otros países donde no era tan fuerte el feudalismo, van a desaparecer antes. Bueno, por empezar, el primer factor, un gran desarrollo urbano. ¿A qué nos referimos con esto? Resurgen las ciudades, borgos ánticos y borgos novos. ¿Qué significa esto? Borgos significa ciudad, los habitantes de las ciudades, o burgueses, por eso se denominaron de ese modo, van surgiendo en esas ciudades ese nombre, esa palabra, borgo, está en italiano, porque esta reactivación o desarrollo urbano se da en principio, o este renacimiento, en principio, en el espacio de Italia, ¿sí? Entonces, en el norte de Italia van surgiendo lentamente un nuevo modo de producción capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos campesinos, o muchos campesinos, que estaban atados todavía al régimen de producción feudal, que en el castillo, ¿se acuerdan que decíamos que era autosuficiente la economía y que había oficios, por supuesto? Se liberan de esa sujeción feudal debido a diferentes causas, a que se hace productivo el modo de producción agrícola, y se asientan, se van asentando dentro de las murallas de aquellas ciudades que habían quedado en pie o fuera de las murallas. Esta es la diferencia entre borgos ánticos, los que se establecen o renacen dentro de las murallas o fuera de las murallas, y se basa en una producción de distinto tipo, producción de artesanías, lo cual quiere decir que es una producción manual,
dentro de las ciudades nuevas, estas ciudades que vienen a estar repobladas, y vamos a ver aparecer con la producción y la venta o comercialización de esos productos, lo que es la propiedad privada absoluta e individual de base mobiliaria. ¿Qué quiere decir de base mobiliaria? Que esto también es una diferencia con el modo de producción feudal, en donde la base de la riqueza era inmobiliaria, porque se basa en qué, en quién poseía más tierras y cuántas personas tenían para trabajar esa tierra. Esto es que empieza en estas nuevas ciudades, un renacimiento de ciudades viejas o nuevas, uno, una característica que ya va a anunciar el capitalismo, la acumulación originaria del capital. Otro punto, factor importante, es que se da la reactivación económica y resurgimiento del comercio. ¿Por qué? Por empezar, porque, recordemos, se había retraído el comercio. Y bueno, por las invasiones, constantes invasiones de distintos pueblos germanos, de distintas épocas históricas, a partir de la caída de Roma van llegando nuevos pueblos, ¿sí? Y que van a tratar de ser reprimidos, o expulsados por parte de los que ya están asentados y constituidos en reino. Por otro lado, se da una aparición de excedentes agrícolas y las cruzadas, que todo el mundo sabe lo que son las cruzadas, expediciones militares organizadas por la Iglesia, por el papado, para rescatar el Santo Sepulcro. Vamos a ver que aparecen intercambios y contactos culturales y comerciales de gran importancia entre Oriente y Occidente. Porque hasta este momento las cruzadas son entre el siglo XI y el siglo XIII, son 8 cruzadas, había estado cerrado el paso hacia Oriente por la invasión de los musulmanes. Se da el restablecimiento de lo que se llama comercio a larga distancia, con la apertura de rutas comerciales que arrancaban desde Italia, y permitió realizar intercambios en gran escala entre Oriente y Occidente. Italia era un punto importante o nexo, era la base de donde partían rutas comerciales, tanto por ríos fluviales como marítimas. Fue la ruta marítima por excelencia, obvio, el Mediterráneo, hasta Bizancio. Y terrestres hacia el norte, sobre todo con lo que eran los Países Bajos. Y ahí se organizaban caravanas de artesanos que comercializaban sus artesanías, y se transformaron en mercaderes y se llamaban en el norte de Europa de este modo: guildas, ansas, cofradías o compañías. Vamos a ver aparecer en estos lugares donde se reactiva el comercio, vuelvo a decir, no en toda Europa sigue siendo rural, feudal, agrícola, van a aparecer nuevos sistemas de intercambio y distribución de productos, ferias y mercados. Por ejemplo, en algunos enclaves, vuelvo a decir, por ejemplo, en Francia, en lo que es Champagne, la zona de Champagne, ¿sí? De ahí surge la bebida, que es conocida por todos en la actualidad, y vamos a ver una reaparición o resurgimiento de la moneda. Durante la Alta Edad Media se había prácticamente retraído porque los intercambios se hacían por trueque. Aparecen nuevas formas de crédito, como lo que hoy existe con este nombre, en derecho comercial: letras de cambio. ¿Vamos bien? Sí, profe. Otro elemento muy importante que aparece en estos lugares donde renacen las ciudades, donde se reactiva el comercio, no en toda Europa, volvemos a decir, es el taller artesanal. Hay que saber qué es el taller artesanal, como primera forma precapitalista de producción. Precapitalista. ¿Por qué precapitalista? Porque cuando hablamos de formas capitalistas de producción, tenemos que hablar de que debe estar presente o está presente una división entre capital y trabajo. ¿Cuál es el capital? El capital son las instalaciones, las materias primas, las herramientas para producir con todo eso una determinada artesanía, o determinados productos. Y también está la comercialización. Y cuando hablamos de trabajo, es la mano de obra que se aplica. Durante todo el periodo de la Baja Edad Media,
¿Mm? Fueron formas precapitalistas como esta, especialmente el taller artesanal, porque precede a la revolución industrial. Cuando ya tenemos revolución industrial, estamos hablando siglo XVIII, la última unidad del programa, las formas van a ser capitalistas. Entonces son anteriores a la revolución industrial y el taller artesanal surge a fines del siglo XI en estos lugares puntuales y durante el siglo XII. Tuvo auge aproximadamente hasta el siglo XIV. La producción se basaba en una actividad, miren lo que dice acá, de tipo doméstica, con tres categorías de personas: maestros artesanos, oficiales y aprendices. Los maestros artesanos eran los dueños de la instalación, dirigía la producción, conocía y enseñaba el oficio, era el propietario del capital, porque él aportaba materias primas, el lugar físico, las instalaciones, las herramientas de trabajo, y dirigía y coordinaba la producción y también, una vez que estaba el producto terminado, la colocación en los mercados o comercialización del producto. Oficiales, ¿quiénes eran los oficiales? Los oficiales son personas adultas que justamente auxilian o ayudan. No conocían el oficio, pero eran los que realizaban las tareas más pesadas. Recibían un salario fijo y, por ejemplo, ¿cuáles eran las tareas más pesadas? Cortar la leña, si estamos hablando de un taller artesanal donde se producían muebles, estamos hablando de transportar eh, toneles o vasijas con agua, etcétera, mantener el fuego, ¿sí? Y los aprendices. ¿Los aprendices quiénes eran? Los aprendices eran niños, generalmente, que a partir de los 7 años los padres pagaban al maestro artesano, que también los alojaba y los alimentaba en su casa, que la casa a la vez era taller, por eso es una producción doméstica. ¿Para qué? Para enseñarles el oficio durante un periodo de aprendizaje que duraba no menos de 7 años. No recibían salario, por lo tanto, no se los considera en principio trabajadores como hacían los oficiales, y solamente podían incorporarse como maestros artesanos después de realizar un determinado examen de idoneidad o de conocimiento del oficio. Se llamaba obra de arte, obra de maestría u ópera prima, para decirlo en los términos que se utilizaban en Italia. Las características de la producción artesanal. Era una producción muy reducida, porque el mercado a donde iban a colocarlas era un mercado local, una ciudad, dos ciudades a lo sumo, un mercado muy cerrado, muy restringido, ¿m? Por encargo, o sea, más abierto que la producción que se hacía para el castillo, pero igual, el hecho de las características que se hacía por encargo, reducida en cantidad, no en masa o en grandes volúmenes, como vamos después de la aparición de la máquina con la revolución industrial, ¿m? Es de gran calidad, se creaban productos exclusivos, piezas únicas, un traje, un juego de muebles, eh, zapatos, ¿sí? Armas, eran piezas únicas y completas, de excelente calidad y una por una en forma individual, y a pedido, por encargo. Por lo tanto, por todas estas características, los valores de esta mercadería, esta producción artesanal, era de altos valores o altos precios. ¿Estamos bien? Hola. Hola, gente. Sí, profe, vamos bien. Es importante destacar que en estos talleres artesanales, o en esta época, estamos hablando del siglo XI al siglo XIII, más o menos, no existía la libertad de trabajo para practicar o ejercer los distintos oficios. Los distintos oficios, dijimos, eran eh, talabartería, herrería, sastrería, bordadores, o sea, todos esos eran oficios que desde el principio hasta el final realizaban una obra terminada.
como eran productos, dijimos, por encargo, de muy alto precio y altísima calidad, no todo el mundo podía adquirir estos productos, por lo tanto, estos primeros burgueses, que son eh, los habitantes de los burgos que reactivan el comercio y que realizan su actividad a través de la producción artesanal, tienen, reciben el encargo de, por ejemplo, príncipes, duques o condes, para renovar el mobiliario de su castillo, eh, piezas artesanales cuando se va a casar la hija de algún duque, de algún conde, de algún noble, etcétera, etcétera. O, bueno, las mismas armaduras, las armas, las espadas de esta época son todas producciones artesanales. El calzado. Bueno, pero en definitiva lo que estábamos diciendo es que no podía cualquiera realizarlo, ¿m? Porque esto lo controlaban los llamados gremios y corporaciones medievales, que monopolizaban la producción con sus rígidos estatutos. Establecían qué se producía, quiénes podían producirlo, en qué cantidad y con qué calidad. Las zonas de mayor desarrollo de esta forma de producción o de trabajo que se llama taller artesanal fueron, a partir de fines del XI y siglo XII, dos grandes centros de comercio, como dijimos recién, en Occidente, basados en la producción textil, que era la principal o la más extendida de la producción en cuanto al taller artesanal, la producción textil. Norte de Europa, con las ciudades renacentistas de Flandes, Gante, Brujas y Bruselas, es decir, estas ciudades que todo el mundo las conoce, ¿m? Surgen en este momento, en la Baja Edad Media. Y en el centro y norte de Italia, las ciudades también renacentistas, quiere decir, son Burgos Novos surgen en este momento, de Florencia, Venecia, Amalfi, Lucca, Siena, Bolonia, Pisa y Génova. Podemos ver también que justamente, y teniendo en cuenta este tema de que no había libertad de trabajo o libertad de ejercer el oficio, si no lo autorizaban los gremios, se dividían en dos grupos. Las artes mayores, que los italianos lo llamaban popolo grosso o popolo grasso, quienes producían para el mercado de ultramar. Estamos hablando después, cuando se descubre el nuevo mundo, digamos así, y se orientan a un comercio mayor, un comercio a larga distancia. Y el popolo minuto, que quiere decir el pueblo pequeño, popolo minuto, o artes menores, eran las destinadas a la producción del mercado local, de la región o de la ciudad. Ahora vamos a ver acá cómo era un taller artesanal siglo XII, siglo XIII. Era así. En este caso, a ver, ¿cómo lo pongo? Siempre había un cartel que indicaba qué era lo que se producía, a ver si descubren qué se produce en este taller artesanal. ¿Lo ven? ¿Alguien lo ve? Del producto que se elabora. Hay un cartel con una imagen. ¿Lo ven? Gente, ¿están ahí o no están? Yo no lo veo, profe. Bueno, por empezar, en el mismo establecimiento existía el desván, la despensa, la cocina, ¿sí? Y las habitaciones donde vivía el maestro, en la parte de arriba, sobre todo. En la parte de abajo tenemos la parte del taller, específicamente, donde están las herramientas, donde están los oficiales, como les conté, que eran los adultos que llevaban, transportaban los toneles con agua o con aceite, de acuerdo a lo que se producía, en la zona donde estaban las herramientas. Acá hay un chico o un muchacho que es un joven aprendiz, el maestro artesano que le está enseñando cómo se produce, la tienda, que es la parte de B, exposición y venta del producto terminado, ¿sí? Y acá el uso donde se
el uso, y la rueca, donde se hacía el hilado o el tejido, y el símbolo del producto colgado, que todavía hoy en Europa se encuentra en algunos lugares, colgado con una imagen de lo que se producía. ¿Qué se producía entonces acá? ¿Qué hay? Un zapato. Un zapato, una bota, un zapato. En definitiva, que ahora vamos a ver la imagen completa, es un taller artesanal que eran todos taller y vivienda a la vez. Ah, fíjense, acá está el dormitorio, acá vive la familia del artesano, ¿m? Y en este caso es un taller artesanal de calzado. ¿Sí? Ahora vamos a ver la imagen, esta es una imagen antigua también, donde es un taller artesanal, pero a ver si miran esto y descubren qué se producía acá en este otro taller. Cada taller se dedicaba a la elaboración artesanal de un producto determinado, no de muchos productos. ¿Acá qué? ¿Qué se producía? ¿Mm? Acá están sentados, sentados. Acá este es un oficial que está atizando el fuego en el hogar o en la chimenea. Los aprendices, este parece ser el maestro. ¿Qué se estaría produciendo acá? Miren lo que está haciendo este personaje acá. Nada. Taller de pintura, de pintura, a donde se formaron los grandes artistas de la época. Botticelli, Da Vinci, Michelangelo, ¿sí? Así eran los talleres. Era un ámbito, si se quiere, familiar. Y acá tenemos en pantalla las rutas comerciales. En amarillo o naranja, ¿qué color es este? Está toda la ruta comercial del norte. Les dije que había dos grandes focos. El norte, en donde lo que se producía y después se intercambiaba era madera, trigo, pieles, piedras preciosas como o semipreciosas, como el ámbar, pieles, cera, lana, estaño. Y los focos o las ciudades son las que ven acá, ¿sí? Amberes, Hamburgo, Leipzig, Londres también, Brujas, Colonia, que son ciudades que existen en la actualidad. Con Violeta está la era comercial genovesa, fíjense que está alrededor del Mediterráneo, estos son los productos, tejidos, miel, especias, ¿sí? El área comercial veneciana, en rosa, acá, que abarca Venecia y esta ciudad de Ragusa. La de Cataluña, acá está sobre el mar Mediterráneo también, que abarca la actual Marsella, Montpellier, Barcelona, Valencia, y se produce cuero, armas, hierros. Esta era la ruta. Las rutas hay de la Champaña, esta zona, que abarca toda la zona francesa de París. Las rutas comerciales, las rutas del ANSA o Liga Hanseática, ¿sí? Que son todas estas que van hacia el norte. Y acá se entrecruzan por río, por mar y por tierra. ¿Mm? Las rutas terrestres son las que están en verde, que ven acá, ¿sí? Y las rutas italianas son todas estas que están en rojo. Rutas y áreas comerciales en Europa de la Baja Edad Media. Este mapa, este esquema que también lo tienen en el anexo, está denotando la reactivación comercial de este periodo. Lo que tenemos acá es el mapa de una ciudad medieval. En Europa existen, esto por ejemplo es Barcelona. El mapa de Barcelona, de la actual ciudad de Barcelona, en el siglo XV. Era costumbre que los artesanos de una misma actividad o oficio se nucleaban o se agrupaban en calles y que a esas calles les daba el nombre de la actividad que realizaban. Hoy en día, Europa, en algunos lugares, muchas de las ciudades tienen en el casco viejo, en el trazado viejo, en Barcelona, no sé si alguien pudo ir o fue o irá, pero se llama el casco antiguo, el barrio gótico, el barrio más antiguo, en donde todavía conserva el nombre de las calles, de acuerdo a los oficios. A ver si podemos agrandar un poquito. Por ejemplo, acá.
acá. Esto, si alguien puede leer, esta es la calle de Escudeliers, está en catalán. ¿Qué son los Escudeliers? Los que fabricaban escudos. ¿Mm? Acá, la calle de la libretería, libretería, ¿m? Que eran los que fabricaban los vitelos, que eran las hojas especiales, más el cuero de las portadas de los libros, que se hacían a mano. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y así. Esto también lo tienen en anexo, si ustedes lo quieren después ampliar. Y acá está lo que todavía existe, la puerta Ferriza, que es una puerta que quedó como símbolo de valor histórico, las Ramblas, todo esto de la Rambla de Cataluña, y más allá, el mar. Otro de los factores importantes es el surgimiento, de todo esto que estamos diciendo, de este nuevo actor social y nuevo sujeto histórico, que es la burguesía. Así se llamó, dijimos, a los habitantes de las nuevas ciudades renacentistas o burgos. Y surge como un nuevo sector o nueva clase social, nuevo actor social entre la nobleza feudal terrateniente y el campesinado que todavía sigue siendo dependiente. El estilo de vida de la burguesía, el modo de producción de la burguesía se basa en la riqueza de origen mobiliario, que estamos hablando del dinero obtenido de la elaboración y producción artesanal. Lentamente van obteniendo prerrogativas, es decir, permisos, y un nuevo estatus jurídico que habría que crear o inventar entre los otros dos que ya existían. Este término, burguesía, abarca un grupo heterogéneo de capas sociales. Había, por un lado, los que estaban más enriquecidos, porque ya hacía tiempo que venían realizando la producción artesanal, y mercantilizaban o comercializaban su producción, y pequeños maestros artesanos, oficiales y aprendices, un sector en constante movimiento y aumento en número de integrantes. Fueron creciendo lentamente en poder económico. Cuando decimos que tienen que obtener libertad política o prerrogativas, quiere decir que tenían que obtener de los poderes políticos permisos para salir un poco de la rigidez del sistema feudal, en donde había que pagar para atravesar cualquier territorio peajes. ¿Se acuerdan? Que hablamos de los monopolios o banalités. A cambio de prerrogativas para poder trasladarse, para circular, para comercializar. Otro factor importante es el surgimiento de organización de los gremios y corporaciones artesanales. ¿Qué son los gremios y corporaciones artesanales? No confundir estos gremios y corporaciones con los gremios actuales, gremios docentes, camioneros, etc. ¿Qué son los gremios y corporaciones? Eran entidades, asociaciones o agrupaciones que surgen inicialmente para ayudarse mutuamente entre maestros artesanos que nucleaban a todos los que practicaban una misma actividad o oficio. Característico entonces de la Edad Media, el gremio de los, por ejemplo, bruñidores, el gremio de los armeros, el gremio de los bordadores, de los zapateros, de los talabarteros. ¿Qué hacían? ¿Cuál era su función? Reglamentar las exigencias o requisitos para poder acceder a ser maestro artesano. Tenían que rendir exámenes, se tenían que someter a exámenes y para poder llegar a ser maestro. Artesano vale decir que no había libertad de oficio, había cupos para integrar cada uno de los gremios, oficios o corporaciones. Las condiciones establecían que tenían que reunir para ser un maestro artesano y de esta manera tenían el control sobre el número de artesanos que podían alcanzar el grado de maestro dentro de cada oficio. ¿Por qué? Porque querían mantenerlo en un número limitado. De este modo, se garantizaban obtener más ganancias, repartidas entre menos cantidad de personas. ¿De qué se ocupaban? En un principio de defensa de la ciudad y de su producción, conseguir privilegios de autonomía municipal y defenderse ante los peligros que había en los caminos y las rutas terrestres que mostramos recién, porque seguían subsistiendo los peligros, menos que antes. Esta es una época de relativa paz, pero ellos organizan los gremios, esas caravanas custodiadas por
personas que pudieran ofrecer defensa o protección ante los ataques que había en los caminos. De cada gremio surgían acuerdos, como si fuera, hoy diríamos, convenios colectivos. ¿Sobre qué? Sobre la adquisición en común de materias primas para abaratar los costos, sobre qué cantidad de productos había que fabricar dentro de cada gremio para evitar entre sí, dentro del gremio, la competencia, sobre los precios de los mismos, sobre qué monto de salario se pagaba a los ayudantes u oficiales y sobre el número o cupo de personas que podían incorporarse a cada oficio. Nadie puede ejercer el oficio si no pertenecía al gremio, o sea, si no había rendido ese examen y presentaba la ópera prima, y controlaban que la calidad de las mercaderías, prohibían que se ejerza este oficio para evitar la competencia dentro de la jurisdicción, establecen condiciones cada vez más rígidas para incorporarse a ser maestro artesano. En principio, los requisitos solamente dependían de la habilidad o del conocimiento del oficio. O sea, que se haga un calzado de calidad, un traje de calidad, un mueble de calidad, etc. Pero más adelante empezaron a incorporarse otras condiciones de carácter moral. Por ejemplo, no podían ser extranjeros, no podían ser descendientes de siervos o de esclavos. Y también estas condiciones se extendían a las esposas de quienes pretendían ser maestros artesanos. Y había, sí, condiciones de carácter técnico. Como dijimos, el aprendizaje tenía que durar no menos de 7 años, tenía que hacer como una especie de especialización, diríamos hoy, emigrar por un tiempo determinado a otro lugar, a otra ciudad, para poder aprender innovaciones y rendir, esto era insustituible, un examen final, que en Italia, dijimos, se denominaba capolavoro, en Francia, chef d'œuvre, y también en castellano podemos decir la obra maestra. Tenía que ser costosa, mejor dicho, tenía que ser compleja, y por ello, a la vez, era costosa, ¿sí? Cuanto más innovaciones se aplicaba, y todo era a costa del aprendiz que se postulaba como maestro artesano, y se presentaba al concurso o al examen este que era supervisado por cada gremio, en donde reunía a todos los maestros artesanos del oficio. Los gremios se clasificaban, dijimos, en los más importantes, como dijimos antes, popolo grosso, los de lana, sedas, fundamentalmente los textiles, y los pequeños gremios, o populo minuto, que eran los que atendían al comercio local, a los mercados locales. Los minoristas, zapateros, carpinteros, a los viñateros, herreros. Había algunos oficios que eran calificados de infames, no prohibidos, sino infames. ¿Qué quería decir? Los que estaban en contacto, que por su actividad tenían contacto con la sangre. Por ejemplo, barberos, pastores, tejedores, porque esquilaban la lana, los carniceros, los peluqueros, que eran barberos y peluqueros a la vez, los médicos. Las corporaciones recibían distintos nombres de acuerdo al país. Dijimos, en el norte de Europa, todos los Países Bajos, como vimos recién en el mapa, se llamaban así, guildas. En Italia se llamaban artes y en Francia se llamaban métiers. Bueno, el conjunto de guildas o de corporaciones o asociación de varias guildas de diferentes ciudades en el norte de Europa se llamó ANSA, y fue muy famosa en esta época una liga o corporación, se llamó Liga Hanseática. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Otro factor importante es que se da el surgimiento del primer tipo de capitalismo, el capital mercantil. Acá tenemos que ver que el capitalismo que surge en este momento, estamos entre el siglo XI, XII, junto con la burguesía,
junto con la reactivación del comercio y renacimiento de las ciudades y con la aparición de la burguesía como actor social, se denomina capitalismo mercantil. Es un primer estadio primigenio, originario, inmaduro todavía, porque coexiste con formas feudales, y es el que va a caracterizar como modo o como sistema económico, va a tener como base el mercantilismo. Es el que vamos a ver durante la Baja Edad Media, durante toda la modernidad. Y recién este capitalismo inmaduro se va a transformar en un capitalismo maduro a partir de la Revolución Industrial, que va a tener como base o sistema económico el liberalismo. Vale decir, para referenciarlo con procesos históricos latinoamericanos y, y argentinos. Durante todo el periodo de la conquista y colonización, por influencia o por impacto de España, nosotros tuvimos este capitalismo mercantil, con el mercantilismo, que tenía que ver con el monopolio, el sistema de flotas y galeones, con que había solamente dos puertos, que generó después, todo esto lo vieron ustedes en historia constitucional, que generó después el contrabando, porque durante siglos de instalación de los virreinatos no había un virreinato acá, en el Río de la Plata, y tampoco había puerto. Entonces, recién, fines del siglo XVIII, se establece el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y 1810, todo el proceso de Revolución de Mayo, independencia, y hasta mediados o fines del siglo XIX, no vamos a tener impacto del capitalismo industrial. Cuando hablamos de capitalismo mercantil, eh, vamos a ver que solamente se pudo desarrollar, esto no estaba diferenciado del todo del modo de producción feudal, recién se pudo desarrollar cuando declina el modo de producción anterior, o sea, la desintegración de las relaciones de producción anteriores. Se inicia con la aparición de la burguesía, con el taller artesanal, como dijimos, pero no elimina o disuelve automáticamente el feudalismo. Sin embargo, inicia el proceso de preparación o de gestación del capitalismo maduro, que fue largo, prolongado y complejo. Surge a partir de esta acumulación originaria del capital, que se obtiene como de las ganancias de las artesanías, de el comercio de las mismas y su reinversión como capital mercantil. ¿Vamos bien? Sí, profe, los demás se fueron todos. Cintia, ¿estás vos solita? Sí, profe, Bueno, ¿seguimos o no? yo no tengo problema, profe, en seguir. Bueno, entonces vamos, nosotras dos. Decime cómo vas con esto. Capitalismo o mercantil estamos. Hasta ahora voy bien, profe. Bueno, ojo acá que lo vamos a diferenciar con el capitalismo industrial. El capitalismo mercantil presentó formas de trabajo previas a la aparición de la máquina, que son las que estamos estudiando, el taller artesanal, y más adelante va a aparecer la que se llama trabajo rural domiciliado y luego la manufactura. Prepararon la separación entre trabajo y capital y preceden a la aparición del capitalismo industrial o maduro o moderno, que es a partir de la revolución industrial. Este capitalismo industrial o maduro, a partir del siglo XVIII, va a ser consagrado o receptado jurídicamente en el derecho positivo de la Revolución Francesa con los códigos de Napoleón, ¿no? ¿Lo estudiaron en alguna materia? Napoleón, códigos de Napoleón, proceso de codificación o no, Cintia. Creo que en filosofía dimos algo. Algo puede ser a dónde Sí, se hablas. ¿Qué materia habrá sido? A ver. algo de Napoleón dimos en filosofía. ¿Cómo? Creo que en filosofía dimos algo. Y puede ser también introducción al derecho, supongo. Bueno, y historia argentina, capaz. Bueno, no sé. En fin, con el capitalismo mercantil se va a organizar
importante esto, a partir de los nuevos descubrimientos geográficos, la división, mira acá, internacional del trabajo. Y así se van a definir los roles de Europa como productores de manufacturas y las colonias como fuente de producción proveedora de materias primas. Y mercados, ¿verdad? Ahí se colocaban los mercados. Ahí tenéis idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sí, profe. Anterior a materia prima que dijo, ¿Lo ves en no, la pantalla o no ves? ahora ¿Te lo, sí. te lo leo de nuevo? Acá. Sí, profe, copio. ¿Estás copiando? Mira, ahí te lo marqué. Avísame, Cintia. Sí, ya está, profe, me faltaba eso, de productos manufactura. Esto es todo lo que sucedió y que sigue sucediendo en la actualidad, ¿no? La diferencia entre las primeras formas de capitalismo y las actuales. Otro elemento importante es que va a renacer y a difundirse esto que hoy llamamos derecho mercantil. El derecho mercantil había habido unas formas muy antiguas que lo estudiamos en el derecho babilónico, ¿m? Y después también formas de derecho mercantil en el derecho romano. Tenía bases, ¿m? Que se utilizaron parcialmente en esta época. ¿M? Las formas jurídicas del derecho romano fueron redescubiertas también. Las cruzadas son importantes para esto. ¿Eh? Producen el redescubrimiento de antiguas formas jurídicas del derecho romano, de algunos usos y costumbres mercantiles que cuando colapsó el imperio y cuando sobrevino eh, el feudalismo, no se utilizaron más porque el comercio estaba retraído. Pero, sin embargo, la actividad de la burguesía, los gremios, las corporaciones, aplican sobre estas formas antiguas romanas sus propios estatutos y los mercaderes empezaron a utilizar usos y costumbres de origen no romanista. Vale decir que las completan con formas que se denominó matrícula mercatorum. Quiere decir, eran normas obligatorias para los que estaban inscritos en ese gremio o corporación. Eh, También tenían jueces privados o especiales más bien, que resolvían los conflictos o controversias entre comerciantes y fueros propios. Más adelante vamos a ver que este derecho mercantil que se basa en las normas del derecho romano, pero que las adaptan a las necesidades de los artesanos y comerciantes que constituyen la burguesía, se van a transformar en reglas de carácter general cuando lleguemos al proceso de codificación, con las revoluciones. ¿Qué pasaba en el campo? Se sistematiza y reorganiza la producción agrícola y hay un progreso productivo. Se incrementan las extensiones de superficies cultivables, empiezan a aparecer nuevas técnicas, se desecan zonas pantanosas, se abren zonas boscosas. Los señores feudales, sobre todo los señores feudales eclesiásticos, aportan métodos que mejoraron el mundo agrícola y los desarrollan con innovaciones técnicas. Por ejemplo, se usaba el buey todavía para el arado, como animal de tiro, y empieza a utilizarse el caballo. Los utensilios y las herramientas agrícolas eran de madera, era muy, muy rudimentario el trabajo, las herramientas del trabajo agrícola, y las empiezan a sustituir por las de hierro. Y empieza a utilizarse por primera vez el molino hidráulico. Son modificaciones que de a poco mejoran la calidad y la cantidad de los productos alimenticios y en cuanto a los campesinos le dan mayor variedad de alimentos a la dieta. Y esto provoca un aumento de población. Decime cuándo querés que pare o cuando hay algo que no entendés. Sí, Se Cintia, escucha medio cortado. medio cortado.
capaz es mi internet porque estoy afuera, si no, no agarro señal adentro. Bueno, ¿querés que te repita algo? Ya te escribí lo de que había, terminé lo de los campesinos y Bueno, el molino hidráulico. molino hidráulico, perfecto, perfecto. Ahora vamos con esto. Importante factor que ya está anunciando cambios, los cambios de transición a la modernidad, es la recepción del derecho romano justinianeo. Se da en dos momentos o dos fases. Al principio, fines del siglo XI y siglo XII, a través de la Escuela Italiana de Bolonia, con la actividad de los llamados glosadores, que esto también lo han estudiado ustedes, Cintia, en varias materias, de primer año por lo menos, ¿no? Sí, Bueno, hay que tener en claro quiénes eran y por qué es importante tener en claro esto. Los glosadores fueron los intérpretes, traductores también, de la compilación justinianea. Esto puse acá, pegué acá el símbolo o sello de la Universidad de Bolonia que inicia el estudio sistemático y conocimiento renovado del derecho y de la jurisprudencia romana. Es de este periodo que se denomina Baja Edad Media. Está Alma Mater Studiorum, en el 1088 se funda, es a partir de la Universidad de Bolonia, el cultivo literario y científico del derecho romano se difundió por todo Occidente. En el norte de Italia está Bolonia, en la actualidad existe y es una de las ciudades eh, renacentistas fundadas o creadas en este periodo. Irnerio o Irnerius se lo considera como el jefe o fundador de esta escuela. Dentro funcionaba de la Universidad de Bolonia, ¿sí? Y le dio a la compilación este nombre, Corpus Iuris Civilis, porque hasta este momento se la conocía como compilación que había hecho Justiniano, compilación justiniana. La escuela de los glosadores lo que hizo es reconstruir, clasificar metódicamente todo el legado de los juristas romanos. O sea, lo que estudiaron era el derecho privado romano. ¿Te acordás que había dos partes dentro de la compilación justinianea? Estaba el digesto, que era todo lo del derecho público, porque eran la obra o las constituciones, los decretos de los emperadores. Y el derecho privado, ¿qué era? La obra de los juristas, Gallo, Paulo, Popiniano, Ulpiano, ¿sí? En ese momento no había interés en estudiar el derecho público. ¿Por qué? Porque no había un Estado. Por lo tanto, no tenía sentido estudiar nada que tenga que ver con lo público o el Estado. La base de la enseñanza de esta escuela fueron entonces las colecciones como las novelas, etc. La obra principal era un método de interpretar literalmente los textos. Uno por uno, estudiaban, analizaban las palabras, estaban escritos, la compilación, en un latín culto, en un latín antiguo. Entonces ellos la traducían y al margen, arriba o entre líneas, escribían las llamadas glosas, que por eso se llamaban glosadores. Eran comentarios o traducción que la escribían a mano en los mismos manuscritos. Podía ser en los márgenes o entre líneas. Depende del espacio que tuviera. El trabajo fue muy importante porque se hace científico el estudio del derecho. Y es muy importante la escuela de la glosa porque establece las bases científicas y el trabajo sobre los textos de Justiniano. Y la escuela de la glosa tiene el mérito de haber sido la que propició la recepción del derecho romano. En muchos países, por influencia de esta escuela de Bolonia, de la Universidad de Bolonia, se difundió el derecho romano, convirtiéndose en el centro cultural más importante de la época. Se lo estudiaba desde un punto de vista crítico, analítico, y no en base a la metodología escolar. Los estudiantes de toda Europa, cuando egresaban y volvían a sus respectivos países, iban con la formación jurídica y eran un instrumento importante de propaganda y de difusión del derecho romano.
Y más adelante, sobre la labor de la Escuela de la Glosa, o sea, fines del siglo XIII y en el siglo XIV, surge la Escuela de los posglosadores, bartolistas o comentaristas, y de la obra de Justiniano. La continúan, pero no hacen lo mismo. Es una no aplicación teórica, no es un estudio dogmático teórico, sino que analizan todo lo que habían hecho los glosadores en su tarea, en su obra, para su aplicación práctica. Estamos hablando de otra época, en donde ya se empieza a pensar en crear documentos y normas jurídicas para la reconstrucción del poder político y reconstrucción de un derecho escrito. También se lo llamó Bartolistas porque el jefe de esta escuela era Bartolo de Saxo Ferrato. Bueno, algunos dicen que oscurecieron el texto porque le hicieron otros comentarios. No solamente estudiaron el derecho romano, sino también las costumbres locales de cada reino y algunos usos del derecho germánico, pero lo importante es que las monarquías absolutas, en base a la labor de ellos, que a su vez toman la labor de los glosadores, establecen las bases jurídicas para la reconstrucción del poder político y se recepta en forma definitiva el derecho romano. Acá tenemos cómo trabajaban los glosadores en la escuela de Bolonia. Así, mira, a mano. ¿Mm? Copiaban desde la mañana hasta la noche, sentados sobre los textos, los copiaban. ¿Ves que hay dos textos, dos Sí, libros? Uno que sí. está en blanco, como vos copiás, cuando copias una clase, y el original. Copiaban, interpretaban, interlineaban o glosaban. ¿Sí? ¿Preguntas, Cintia? Pero entonces los segundos como que modificaron a los primeros los textos, ¿Me repetí la pregunta? que los segundos, los postglosadores como que modificaron a los glosadores, los que escribían ellos. Los glosadores no se, los primeros, la escuela de la glosa, no se apartó Sí. del texto original. Lo que hacía era traducir algunas palabras que estaban confusas o que no se entendían porque era de un latín muy antiguo. ¿Sí? Estos, los posglosadores, no hicieron lo mismo porque ya estaba hecho por los anteriores, ¿verdad? Lo que hicieron era reformular algunas definiciones y algunas clasificaciones, pero lo hicieron por su cuenta, no basados en los textos originales. O sea que le dieron otras interpretaciones, podemos decir, Cintia. En algunos aspectos, esto significó un avance, porque en realidad era como adaptar este texto tan antiguo a la realidad de la época, pero en otros aspectos no respetaron el texto original. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Claro. Porque buscaban otra cosa, no buscaban interpretar lo que habían querido decir Justiniano en sus textos, sino que lo que buscaban era adaptarlo con un objetivo práctico. ¿Ves? Como dice acá, procurar su aplicación de ese derecho romano a las necesidades jurídicas del tiempo en que ellos vivieron. Acá ya estamos siglo XIII, siglo XIV, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, contame, Cintia, para saber, ya que somos nosotras dos, eh, ¿vos tenés tiempo? ¿Querés que sigamos o no? En un rato, profe, tengo el final de economía política, también la última clase. De economía. ¿A qué hora te vas entonces? Tengo tiempo hasta las 6. Bueno, entonces seguimos un poquito más. ¿Dale? Sí, profe, seguimos. Siguiendo con la Baja Edad Media, ¿m? Ya hacia el siglo XIV, vamos a ver que hay cambios. Por empezar, hay una gran crisis en el siglo XIV, que termina en el XV. Y termina esta crisis con la aparición de una serie de factores, nuevamente, que más que nada son específicamente urbanos, que contribuyen al capitalismo y a superar esta crisis. Esta crisis, entonces,
quiere decir que todos estos cambios que nombramos recién y las modificaciones que se producen en el periodo de transición del feudalismo al capitalismo se manifiestan a través de una larga crisis de la economía de la sociedad europea, pero no solamente de la economía, sino que abarca todos los aspectos y tipos de crisis. Por eso se llama, los autores la llaman, crisis del siglo XIV. Acá hay un cuadro en el anexo que habla de esto, en la página 373, y la primera de las crisis que está mencionada acá es una gran crisis de carácter demográfico. ¿Por qué? Porque había habido un periodo de grandes guerras, por ejemplo, la Guerra de los 100 Años, que afectó especialmente a Francia, dividida por cuestiones religiosas, ¿sí? Por otro lado, las tierras con el sistema de producción feudal ya no rendían lo suficiente de excedentes, y faltaban, por lo tanto, tierras para el cultivo, que ya no eran productivas. Esto se sumó a una gran crisis agropecuaria porque la gente comenzó a despoblar los campos. Ya no les rendían, los señores feudales ya no tienen capacidad para obtener, pues la tierra no daba más, para obtener producción en la tierra, y permitían que se vayan del campo a las ciudades, a estas nuevas ciudades, estos campesinos y sobre todo algunos que conocían algún oficio, para integrar las nuevas artesanías o talleres que se estaban formando. Entonces, se dio una disminución drástica de la población europea por varios factores, no solamente por las guerras que dijimos, sino por, como había escasez de excedentes, grandes hambrunas. La gente tenía hambre, la gente no estaba bien alimentada, y a esto le siguió baja de defensas, epidemias, pestes mortales que fueron mermando en un ritmo muy rápido la población. Una de ellas fue muy conocida, la llamada peste negra, que también fue la peste bubónica, porque se llenaban como abscesos, ¿sí? Esto fue en el siglo XIV, mediados del siglo XIV, y eh, todo el cuerpo se ponía negro. Eh, Fue devastador y en toda Europa occidental se dio la repetición de hambre, de pestes, de epidemias mortales. Fueron cantidades de aldeas despobladas, tierras abandonadas. La población entonces de Europa quedó reducida a un tercio. Es muy grave lo que pasó con esta crisis en cuanto a la población. ¿Sí? Eh, Otra crisis importante fue la crisis de carácter militar. ¿Por qué? Fundamentalmente por el descubrimiento de la pólvora y los cañones de bronce. ¿Qué quiere decir esto? A partir de este contacto o nuevo contacto que se tiene entre Occidente y Oriente con las cruzadas, se descubre algo que en Oriente ya era conocido, que era la pólvora. Esto tiene que ver con un cambio en la táctica y la estrategia de la guerra. Los señores feudales, quienes mantenían su prestigio y su poder por la defensa a través de los castillos, ¿sí? Vieron mermado su poder, su carisma y la justificación de su autoridad, que se basaba en eso, en la defensa y en la protección, porque ahora, con los cañones de bronce y la pólvora que se introducía en ellos, se eliminaba la defensa de la muralla del castillo. Por lo tanto, ya no tenía razón de ser la sujeción y la dependencia que en gran medida todavía existía, ¿sí? Pierden la justificación de su poder, ¿sí? En las armas. Se da, ¿me entendés? ¿Se entiende eso? Perdón. Sí, profe. Una crisis política a este punto o a este respecto se da lo que se ve en la unidad que sigue, que son las monarquías absolutas, con la reconstrucción y concentración del poder centralizado. Algunos príncipes o monarcas que existían, por supuesto, durante toda la Edad Media, pero que no tenían un poder centralizado, sino
el poder estaba disperso en manos de los feudos, los señores feudales, van a resurgir y van a tratar de disputar a los nobles y a los señores feudales su autoridad. Se trata de establecer un sistema nacional de impuestos, mercantilismo. Ellos van a hacer todo lo contrario de lo que se venía haciendo para centralizar el poder, ¿sí? Controlando con ejércitos permanentes un territorio. Crisis en lo monetario, porque se da la quiebra de esos grandes mercaderes, grandes talleres artesanales que se constituyeron en plutocracias burguesas. ¿Qué quiere decir plutocracia? El poder, kratos, poder, basado en el dinero. Pluto quiere decir dinero. Entonces, los grandes artesanos, talleres de artesanos, que se habían convertido en gran medida no solo mercaderes, sino también en banqueros, en Flandes, que era el norte de Europa, o en Venecia, que era en Italia, cayeron y quebraron. Y una gran crisis social, una gran crisis en lo social. ¿Por qué? Por un lado, la nobleza feudal, por todo lo que estamos diciendo, estaba arruinada, estaba arruinada debido a que cada vez tenían menos personas trabajando la tierra. Dijimos que la tierra ya no rendía y no producía la misma cantidad de excedentes que antes. Por lo tanto, y además que ven mermada su autoridad y prestigio por la aparición de nuevas tácticas de guerra. Por esto, aumentan para defenderse sus exigencias y requisitos sobre los campesinos dependientes. Desaparecen, por ejemplo, los alodios. ¿Qué eran los alodios? Las pequeñas extensiones o parcelas de tierra libres, de campesinos no sujetos a la dependencia de los señores, sino que ahora la nobleza feudal se apropia de estos alodios y se transforman en tierras dependientes, sujetas al feudo, al señorío territorial, como tenures o mansos. Aumentan los impuestos y las prestaciones, por ejemplo, la cantidad de días que tenían obligación de ir a trabajar a las tierras del señor. Surge esto, esta institución que se llama servidumbre de la gleba. Servidumbre de la gleba, que quiere decir, gleba quiere decir tierra. ¿Por qué? Porque en la medida que ven despoblados sus campos, empiezan a atar o a obligar a los campesinos que quedaban a no marcharse, y si era vendida la gleba o la tierra, el feudo, se vendía con los campesinos. Y van a transformar la renta en especie. ¿Te acordás que pagaban censos, por ejemplo, pero se pagaba en especies, que era en productos agrícolas o ganaderos? Y eso se empieza a transformar en renta, en trabajo, como te dije, más días que tenía que trabajar en la tierra del señor, o renta en dinero, porque dijimos hace un rato que se había reactivado la economía y en algunos lugares apareció la moneda. El campesinado dentro de esta crisis social va a sufrir una gran opresión que va a acentuar su situación de miseria. Va a tener mayores presiones. Por un lado, los feudales, como dije recién, más exigencias. Por otro lado, aparecen impuestos, impuestos reales. Además, todo lo que le tenían que pagar al señor feudal, los poderes políticos que se están tratando de reconstruir, estos monarcas, que en el siglo que viene van a ser llamados monarcas absolutos, establecen tasas o impuestos obligatorios que afectan también al campesinado. Esto genera grandes revueltas o levantamientos entre los campesinos. Por ejemplo, en Francia, que se llamó así, Louis Jacquerie. En Inglaterra, si miramos las fechas, son 1348, 1381, no para acordarse de las fechas específicas, sino para darse cuenta, en Checoslovaquia y Alemania también, de qué, de que esto ocurre todo en el mismo periodo. Habla de una crisis social que afecta a lo económico y impacta sobre todo en el campesinado dependiente, que tiene cada vez más exigencias sobre sí. Y acá la crisis flamenca y fiorentina, cierran los talleres, se interrumpen esa, las grandes ferias, los enclaves dejan de funcionar
Inglaterra cierra la exportación y baja la calidad de los productos de lana inglés. Como forma de salir de la crisis vamos a ver aparecer otras formas de producción. Dijimos que eran tres, y esto hay que tenerlo claro, tres formas de producción precapitalistas, o sea, donde todavía no ha aparecido la máquina. La primera, la que vimos como inicio, las transformaciones en la Baja Edad Media. La primera forma precapitalista, dijimos, era el taller. La segunda que va a aparecer para salir de la crisis siglo XIV se llama así: trabajo rural domiciliado. ¿Mm? Trabajo rural domiciliado es una forma que combina el trabajo de la ciudad, de los grandes talleres artesanales de la ciudad, con el campo, sobre todo en algunos oficios que tenían que ver con lo textil, en donde se podía separar el trabajo. Y los campesinos o la familia campesina, en épocas de invierno, de helada, durante las horas de la noche, para completar sus magros ingresos, los que venían del trabajo agrícola, recibían materias primas de los empresarios, del trabajo rural domiciliado, que eran maestros, grandes maestros artesanos, que ahora se transformaron en empresarios, llevaban a las familias o a los lugares del campo materias primas, como por ejemplo hilados para ser trabajados en la rueca, o para producirlos y llevar, después pasaban a buscarlos, le pagaban por pieza o producto terminado, o sea, ya aparece el salario, ya lo están diferenciando el capital del trabajo en este modo de producción, y lleva eso para el terminado, por ejemplo, el teñido de las telas, el cortado de las telas y la producción de un traje, ¿eh? Lo llevan a los grandes talleres de la ciudad. Combinan entonces el trabajo rural en los domicilios rurales, con el trabajo de las ciudades. ¿Vamos bien, Cintia? Sí, perfecto. Entonces, el resultado final de esta crisis, y para superar la crisis, se produce hacia fines del siglo XV y durante el transcurso de todo el siglo siguiente, que es el XVI, por una nueva combinación de factores de la producción, ¿sí? Y que contribuyen a la transición entre la Edad Media y la modernidad. En este momento, en el siglo XVI, ya se ve que se habían alcanzado las condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo. Entre los factores más importantes del modo de producción nuevo se destacan los siguientes: los avances tecnológicos, los nuevos mercados de ultramar, cuando se descubre América, la expansión marítima y colonial, la afluencia, o la llegada sería, del metal precioso americano, el desarrollo del crédito público, muy importante el cambio de mentalidad con los inicios de una revolución ideológica, el afán de lucro y la reforma protestante, y la transición y desarrollo hacia la nueva forma de capitalismo, con las nuevas formas de trabajo que son el que te nombré recién: trabajo rural domiciliado, entre el 14 y el 17 aproximadamente, y una nueva forma, que se llama así, manufactura. Habla, como el nombre lo indica, de un trabajo todavía sin máquina, sin mecanización, un trabajo a mano, pero ya está la producción organizada y basada en el trabajo asalariado, hasta el siglo XVIII. Y surge a partir de acá un nuevo sector, una nueva clase de trabajadores libres que se va a llamar proletariado urbano, al ir despojándose y a ir desapareciendo la servidumbre lentamente y las ataduras del régimen feudal. Y por último, el resurgimiento de la autoridad y la unidad política con los estados nacionales y las monarquías absolutas. Los avances tecnológicos, ¿cuáles son? Bueno, la imprenta. Siglo XVI, Gutenberg inventa los tipos móviles, y estos son muy importantes porque propician la difusión de las ideas. El aumento de la producción monetaria, porque se descubren
procesos que antes no se conocían para poder separar el mineral de plata del mineral de cobre y se reabren minas importantes de Europa Central. Eh, Como dijimos, la pólvora produce un gran impacto en cuanto a la tecnología de la guerra, estrategia y táctica de guerra. La navegación de ultramar eh, se ve enriquecida por los galeones de 3 mástiles, como las carabelas, ¿viste? ¿Eh? 3 mástiles y el timón a popa, adelante. Hizo que los océanos sean más navegables y propicios para las conquistas ultramarinas. ¿Por qué? Porque hasta este momento, hasta el siglo XVI, las embarcaciones, vos te acordarás, que estaban diseñadas de una manera que no podían hacer largos viajes, sino que eran de cabotaje. Quiere decir, iban siguiendo o bordeando la costa del Mediterráneo, iban y hacían intercambios comerciales, pero no había habido hasta este momento navegación de ultramar, navegación de océanos. Es más, había toda una cuestión ideológica que pensaba que había monstruos marinos, la línea del horizonte era la línea pensaban que el mundo era plano. Sí, bueno, ahora está toda la cosa de los terraplanistas, no sé si sabes a lo que me refiero. Se ha vuelto a esto, pero a partir de acá se descubre, a partir de las teorías más antiguas, egipcias, como Ptolomeo, que el mundo es redondo, y esta es la tesis que presenta Cristóbal Colón y que logra la circunnavegación. ¿Me va siguiendo? Sí, profe. ¿Sabés eso de los terraplanistas o no? No lo sabía. Bueno, dejamos entonces. Otro elemento importante en el cambio hacia la modernidad es que se da la apertura de nuevos mercados de ultramar y se incrementa la actividad económica, claro, porque al descubrir no solamente América, que creían, te acordás que eran las Indias, sino un nuevo paso hacia las rutas de Oriente, porque de ahí traían artículos de lujo y especias, el comercio se transforma en una empresa de mayor carácter, de carácter mundial. Todas las grandes monarquías que se están gestando en este momento, en España, en Portugal, ¿m? Fundamentalmente esos dos países que están en proceso de constituirse en estados, van a iniciar una lucha, por la conquista de los mares, generando guerras por el reparto del mundo. Y así se inicia el colonialismo y el imperialismo. Se da con las conquistas de Hernán Cortés en México, Pizarro en el Perú, la llegada o la afluencia de oro y plata, metales preciosos y la ampliación del comercio internacional. Genera así una nueva división del trabajo que producen innovaciones técnicas y aumentan el progreso científico. Los productos que vienen de Asia, de América, amplían la cantidad y calidad del consumo en Europa. ¿Mm? ¿A qué me estoy refiriendo acá? A que en América se encontraron productos como el tabaco, como el café, como el cacao o el chocolate, como el maíz, ¿m? Y etcétera, que ofrecieron una fuente inagotable de materias primas para las manufacturas. ¿Sí? ¿Sabías eso, no? Que acá no, en Europa no se conocían esos productos. Eso sí, profe. Bien, a eso nos estamos refiriendo. Y las rutas del Atlántico reemplazaron, a las rutas del mar Mediterráneo. Los antiguos focos del comercio italiano fueron desplazados por el comercio entre Europa y América a través del Atlántico. ¿Sí? Estamos hablando siglo XVI. Siglo XVI es la época de la conquista y colonización de España hacia América. ¿Sí? De esto estamos hablando. Y de la expansión marítima y colonial, se generan guerras, verdaderas guerras, por el reparto del nuevo mundo y por las grandes riquezas que hay en el nuevo mundo. ¿m? Eh, una nueva era se abre para el mercado mundial con la colonización europea, permite un desarrollo importante de la economía de los estados nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados quieren producir mayor cantidad
de productos. ¿Para qué? Para llevarlos y monopolizar con esos productos a cambio de materias primas en los mercados coloniales. Porque ¿qué hacía España con América? Vos te acordarás. ¿Qué se llevaba de América? Materias primas, fundamentalmente metales preciosos, pero además todos los productos que ya no existían. ¿Y qué traía de Europa? Sobre todo para los españoles, ¿no? Asentados en América como gobernantes, gobernadores, virreyes. ¿Qué es lo que traía? ¿Te acordás? Productos manufacturados, todo lo que tenga que ver con textil, con calzados, las armas, ¿sí? La Sí, colonización, sí, ¿te acordás de eso? Eso se llamó mercantilismo. Y eso organizó un sistema que era el sistema de flotas y galeones, buques, mercantes, que esto generó todo lo de la película Piratas del Caribe, etcétera, ¿no? Porque cuando pasaban por el mar Caribe, venían los piratas ingleses que no entraban en este reparto, porque España había colonizado este territorio, ¿y qué hacían? Robaban, hundían los buques y se apropiaban de las riquezas, sobre todo del oro y la plata, ¿sí? Esta colonización, entonces, por eso se basó en el saqueo, en la piratería y sobre todo en la explotación masiva y sistemática de los nativos de la tierra americana. El metal precioso americano, el oro y la plata, produce un impacto muy fuerte en Europa, porque aumenta el precio de las mercaderías y de los productos europeos. ¿Por qué? Porque las minas americanas eran mucho más ricas, tenían más cantidad de metal y mucho más fáciles de explotar. Los metales preciosos eran más en cantidad y el costo para obtenerlo era muy inferior al europeo, porque para explotar una mina en Europa había que pagarle a los trabajadores, a los braceros. Mientras que acá, ¿qué? En América. La mano de obra, ¿cómo era? Gratuita. ¿Por qué? ¿Quiénes trabajaban en la explotación de las minas en América? ¿Sabés? ¿Te acordás? no me acuerdo, pero Los nativos, los pueblos originarios americanos, los incas, los mayas, los aztecas, todos los pueblos conquistados y colonizados por España fueron transformados, fueron vencidos, por supuesto en la batalla, a los que se resistían los pasaban por las armas y al resto los esclavizaron a través de distintos sistemas que llamaron mita, encomienda o yanaconazgo, explotación de los nativos. O sea, se llevan sus riquezas, explotan a los indígenas para que obtengan los minerales, ¿sí? Y todos iban a parar a Europa. Ellos lo hacían de forma gratuita y en forma esclava. ¿Sabías eso, no? eso sí me acordaba. Ahí está. Y los sistemas son mita, encomienda y yanaconajo. ¿Mm? Son distintas maneras de esclavitud. Desarrollo el crédito público porque las familias importantes o prestigiosas de banqueros y de financieros van a organizar lo que hoy existe como sociedades por acciones, con créditos a largo plazo. Surgen las letras de cambio o se difunden y surgen los bancos y los monarcas absolutos que están tratando de reconstruir su poder facilitan el desarrollo capitalista solicitando empréstitos o préstamos a estos banqueros y mercaderes. Y eso se llamó crédito público. Importante lo que pasa en este periodo con el cambio de mentalidad. Hasta el momento, durante toda la Edad Media, la concepción del mundo era una concepción lineal, histórica, se denominaba escolástica. ¿Tenéis idea de lo que es la escolástica? Lo vieron en filosofía esto, estoy segura. ¿Te suena? Bueno, se basaba en que el tipo de conocimiento, el tipo de ideología y de cosmovisión se basaba en lo teocéntrico. El centro de toda razón y de todo saber era Dios. Por eso el centro, la cosmovisión de la escolástica era teocéntrica.
no se podía conocer más allá de las verdades reveladas en la Biblia, y el conocimiento era un conocimiento deductivo, de lo general a lo particular. Por eso el nuevo pensamiento que tiene que ver con esto, el cambio de mentalidad, comienzo de la revolución ideológica, que se da en este periodo, que es el humanismo, que es el Renacimiento, cambia totalmente los parámetros. Y el nuevo pensamiento va a ser basado en el hombre, el humanismo, dualismo, en lo que proviene de la naturaleza, naturalismo, y el racionalismo. No va a ser ya teocéntrica, sino antropocéntrica, la cosmovisión, y basado en la experimentación y en la razón, que para este nuevo pensamiento van a ser las fuentes del conocimiento y del saber. Y tiene que ver con los rasgos decisivos del pensamiento de este periodo. Vamos a ver aparecer una nueva filosofía, ¿m?, a través de Pico de la Mirándola, los nombro, acá se nombran nomás, en filosofía, John Locke, Descartes, Leibniz, etc. Una nueva concepción del espacio y en cuanto a la representación de la figura del cuerpo humano se plasma en el arte del Renacimiento. Lo vemos en las obras que supongo conocerás, de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Rafael Sanzio, de Botticelli. ¿Te suenan? Sí, profe, como la de hoy. Como la de hoy, La Primavera de Botticelli. Hay una nueva física, una nueva ciencia, una nueva física, que es lo que decíamos recién. El método se vuelve deductivo, se basa en la experimentación. El método empírico se llama, en la práctica, ir de lo particular a lo general, que es lo que vamos a ver que hacen Arquímedes, Galileo, Galilei, Copérnico, las distintas teorías de la relatividad, del movimiento de las esferas, ¿sí? Todos estos por oposición al método inductivo tradicional de la escolástica, que se basaba en derivar los razonamientos para casos particulares de leyes generales, que ya estaban establecidas. De más está decir que, sobre todo, estos científicos fueron considerados subversivos y revolucionarios para la época y, como todo el mundo sabe, fueron sometidos a la Inquisición. ¿Sí? Acá vemos el cambio de mentalidad y esta revolución ideológica cómo se reflejan en el arte. Por ejemplo, si vemos una pintura medieval como esta y una pintura renacentista como esta, podemos apreciar a simple vista importantes diferencias. Vemos, ¿las ves a las diferencias entre Sí, esto profe, y esto? una más tapada y la otra no. ¿Cómo? Más fuerte. Una más tapada y la otra no. Claro, por empezar el cuerpo, cómo se revelan las formas del cuerpo, vos querés decir. Esta es más Sí, profe. realista y esta tiene que ver con una exaltación de lo religioso, más que nada. Eh, en este momento, los hombres del Renacimiento, todos, los científicos, los filósofos, los pintores, los escultores, son polifacéticos, o sea, que no solamente estudian pintura, para dedicarse a esto, sino que estudian anatomía, botánica. Fíjate que acá ya aparecen juegos de luces y sombras, acá es todo como monocromático. Anatomía permite mayor precisión en la figura humana y en las proporciones. Fíjate, si miramos acá, este bebé está totalmente desproporcionado, lo que es la figura de la madre. Acá respeta más lo que es la realidad. Los rostros tienen más expresión, transmiten emociones, aparece la perspectiva, volumen en el cuerpo humano, en las figuras, y aparece el paisaje. Fíjate que acá no hay paisaje, hay un fondo pintado de un color determinado, y acá está inserto en la naturaleza la figura humana. Hay un paisaje detrás. Importante me pareció resaltar la representación de la mujer en el arte medieval, que tiene que ver con lo mismo que dijimos antes. Las figuras son rígidas, son todas, si las miramos, con la misma cara, mismos ojos, misma boca,
mismo, hasta el mismo color de pelo tienen, ¿ves? Cinti, Sí, los eran como vestidos, más conservadores, más que, como más conservadores. por supuesto, eso es la escolástica. Lo que se resalta es algo superior, el teocentrismo, ¿sí? No importaba la individualidad de cada persona, sino en lo que eso podía ofrecer al conocimiento de Dios. Tan es así que existía el arte y la pintura y la escultura en el medioevo, pero los artistas no firmaban sus obras, porque no había reconocimiento de la individualidad. Si nos ponemos a ver los cuerpos, son todos iguales, hasta los vestidos son todos iguales. Lo que cambia es el color un poco. Bueno, acá hay dos iguales, ¿no? Mientras que la mujer en el arte renacentista, ¿m? Es totalmente diferente, eh, tienen rostros diferentes, expresivos, el cuerpo está revelado a través de la textura, de pliegues de gasas o sedas semitransparentes. Se nota que hay en cada gesto, en la postura de las manos, del cuerpo, de la cabeza, del cuello, es como que se estuvieran moviendo. ¿M? Sí, como más modernos. Los músculos, exacto. También se nota la diferencia entre el arte del Renacimiento y el arte del medioevo en lo que representaban. Este arte renacentista muchas veces se vuelca al rescate de las formas de la mitología griega. Acá tenemos, estas eran las tres gracias de la mitología grecolatina. Esta es la primavera, se llama la primavera, justamente la obra, la que vimos al principio. Esta es la diosa de la naturaleza, que está llena de flores y dentro de su falda, acá va esparciendo en el suelo esta cantidad que representan con un detalle extremo de flores de distintos tipos de hierba y de flores que son los que había en este Botticelli en la Toscana, de donde era él, de Florencia. Pero también como característica se representaban figuras religiosas. Otra vez la Virgen y el Niño. Mira qué distintas. El niño, acá en el medioevo se lo representaba casi como un anciano, parecía. ¿Eh? Y Sí, parece. ¿qué parece? Como un ser adulto, ¿no? Sí, No es un bebé. Bueno, era profeso eso. Es profeso porque también tenía que ver con toda una simbología que era un ser perfecto, el Hijo de Dios, y que entonces ya no atravesaba por todos los estadios de una persona normal, sino que ya nacía siendo adulto. Bueno, en fin. Y mira el fondo, acá hay flores, etcétera, la expresión, mira las manitos. Bueno, me parece, y los pies, mira los pies del bebé, a diferencia de estos que están ahí. Los dedos sí, de la Virgen, mira qué dedos sí. largos, o sea, no había ningún tipo de proporción acá. Bueno, los artistas de este periodo se caracterizaban por ser estudiosos de toda la antigüedad clásica, pero a la vez, para poder representar estas figuras, estudiaban matemáticas, astronomía, ingeniería, botánica, anatomía, todas las ciencias, ¿sí? Eran técnicos, eran músicos, diseñadores de escenario, porque eran también, escribían obras de teatro, urbanistas, geólogos, inventaban cosas y hasta cocineros. Y me permito acá, y me parece interesante, por ejemplo, la figura de Leonardo da Vinci, que no sé si vos sabrás, acá está Leonardo, ¿sí? Pero es el que encarnó como mayor expresión el ideal del hombre renacentista, que toma de la antigüedad esto, de que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta frase es como que condensa el espíritu del humanismo. Y estamos acá rescatando nuevamente lo del hombre de Vitruvio, que es lo que lo estaba primero, adelante, es esto, el hombre de Vitruvio. ¿Dónde está? Se me escapó. El hombre de Vitruvio, acá. Acá.
que tenía que ver con el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, basado en este arquitecto del siglo I. Integraban ciencia, técnica y arte. ¿Mm? Y eran las dimensiones perfectas. Bueno, acá están las flores. Como el detalle con el que pintaba, por ejemplo, Botticelli, esto es un recorte del suelo, ¿no? Las distintas flores en el bosque, en un bosque de la Toscana. No les importaba para nada a los artistas de la Edad Media. Importante también como un factor que promueve los cambios hacia la modernidad, la reforma. ¿Sabéis de qué hablamos cuando hablamos de reforma protestante? Lutero y Calvino, ¿suena eso? El catolicismo. ¿Eh? Sí, ¿o no? Del catolicismo. Bueno, según Max Weber, en uno de sus libros más importantes, que se llamó La ética protestante y el espíritu del capitalismo, fue justamente la ética protestante, el dogma protestante que surge del cisma. Cisma significa división, división porque hasta este momento la unidad la mantenía la cristiandad y la Iglesia Católica, y acá viene a surgir una división como factor muy importante para el desarrollo del capitalismo. Impulsan y promueven, propician la acumulación de ganancias y permite el préstamo de interés. Para la Iglesia Católica eso era considerado un pecado, que ya lo vimos desde Babilonia y desde Hebreos. ¿Por qué? Porque lo consideraban usura, prestar a interés. ¿Sí? Entonces el catolicismo y su doctrina lo condenaban. Eh, Sin embargo, la reforma protestante desarrolla las ganancias o afán de lucro, acumulación de riqueza, respaldado por que una persona eh, exitosa y un buen cristiano, en base a la reforma protestante, está respaldado por la voluntad divina si era exitoso en el trabajo, con la voluntad del trabajo que aportaba. El desarrollo es el capital industrial, entonces tiene que ver con estas dos formas, que además del taller artesanal, se nota el tránsito y separación entre trabajo y capital hacia el capitalismo maduro. Con una producción en gran escala, como vamos a ver después. Bueno, el trabajo rural domiciliado entonces es un trabajo mixto, dijimos, sobre todo en la producción textil, donde era posible, y dijimos que distribuir la materia prima, encargaban parte del trabajo en los domicilios. ¿Lo entendés a esto? Y ahí les entregaban a las familias campesinas una parte del proceso productivo y se lo llevaban después a terminar cada una de esas piezas terminadas a los talleres de la ciudad, el acabado del producto. Y va a permitir que se alejen de la tierra, los despojan de los medios de producción, porque ellos no son, le entregan las mercaderías y medios de producción, o sea, las herramientas para hacerlo, y lo van a obligar a un trabajo rutinario, que se realiza en largas jornadas. El trabajo rural domiciliado se empieza a dar una forma de división del trabajo y especialización que después vamos a ver que aparecen ya con el maquinismo. Bueno, y la manufactura, que es la que vamos a ver aparecer con las monarquías absolutas, ¿m? Basada en el trabajo asalariado, desde el siglo XVI hasta que aparece la máquina, es otra forma de trabajo precapitalista o preindustrial. Se desarrollaba en un gran espacio o un gran establecimiento en donde se realizaba el trabajo en forma manual, todavía no había máquina. A diferencia del trabajo rural domiciliado, la manufactura se hacía en las ciudades, en donde había una gran inversión de capital y de trabajo en un mismo local, en un mismo espacio, porque se concentraban todas las etapas o fases del proceso productivo.
Y en el interior de ese edificio operaban gremios de todo tipo. Estaban organizadas por grandes empresarios o mercaderes que ahora se transformaron en empresarios y que en general eran los dueños del edificio o establecimiento. Ellos, además de ser los dueños del establecimiento, eran los que aportaban útiles, herramientas y materias primas. Y a los trabajadores le pagan un salario. Muy distinto de lo que se hacía en el taller artesanal, que esta es la diferencia que hay que ver. Las manufacturas renacentistas emplean un trabajo asalariado y compiten con las corporaciones de artesanos. En esta forma de trabajo se va a realizar el cambio o metamorfosis del capital mercantil en capital industrial. Implica ya la división del trabajo y vamos a ver aparecer a este proletariado urbano. Se trata entonces todo esto que estamos estudiando, que hemos estudiado hoy, en una etapa de transición en donde coexistían, por un lado, los viejos oficios medievales reglamentados, lo del taller, que seguían produciendo, pero para el mercado interno, ahora, que iban en disolución, con nuevas formas de trabajo, que eran, sobre todo, el trabajo rural domiciliario y la manufactura, que empiezan a partir de los descubrimientos y de todos los cambios económicos y técnicos que vimos, empiezan a producir para los nuevos mercados, que son los mercados coloniales, o mercados de ultramar, o mercado internacional. ¿Sí? Sí, profe. Y para finalizar, el último de los elementos que conecta con la unidad que sigue es el resurgimiento de la unidad y autoridad política, la aparición de las monarquías absolutas o estados nacionales. ¿Qué van a hacer? Se van a constituir en lo que hoy tenemos, los estados de la modernidad, que surgen en Europa, que son España, Francia, que no existían hasta esta época, o sea, durante el feudalismo, España, Francia, Italia y Alemania un poco más adelante, más tardíamente, ¿sí? Prusia, Rusia, van a ser las viejas monarquías feudales que se organizan con una nueva modalidad de gestión y se valen de una serie de instrumentos para concentrar el poder. El nuevo modo de producción capitalista va a ser impulsado a través de las manufacturas, los van a apoyar con exenciones impositivas, permisos, protección, ¿sí? Y, por ejemplo, los monarcas absolutos apoyan lo que se llaman así, manufacturas reales, en este caso, quiere decir que eran del Estado. Y los gremios también los regulaba el Estado. Eh, las nuevas monarquías son las que se gestan a partir de los reinados de esto que todo el mundo lo estudió en la historia constitucional. Los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla en España. Enrique el Navegante en Portugal, todo esto siglo XVI. Enrique VII en Inglaterra, Maximiliano de Austria y Luis XI de Francia. Y vemos entonces, como cierre de esta unidad, el cambio entre el feudalismo y el capitalismo, el cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna en cuanto al modo de producción. Por ejemplo, en la sociedad feudal, el productor directo era el siervo, claramente, mientras que en el modo de producción capitalista era un obrero asalariado, era y es. La forma de sucesión o de coacción jurídica en el modo de producción feudal es extraeconómica, porque tenía que ver con el sistema feudal y las relaciones vasalláticas. Mientras que en el capitalismo, ¿cuál es la forma de atadura jurídica? La oferta y la demanda. Si no trabajo, no recibo salario. Si no recibo salario, no como. No puedo vivir ni yo ni mi familia. ¿Se entiende? Sí, profe. Y capital y trabajo en el sistema feudal estaban unidos en manos de los productores directos. Ejemplo,
Si hablamos del campo, el campesino era dueño ¿de qué? De las herramientas que utilizaba, del buey o del caballo para el arado, ¿sí? Y de una parte de la producción. O el taller artesanal, el maestro artesano era el propietario del establecimiento donde era casa y taller, era propietario de la materia prima y de las herramientas para producirlo. Mientras que acá, en el modo de producción capitalista, hay una división. Los empresarios y los obreros. Capital aportan los empresarios y el trabajo, o sea, la mano de obra, los obreros. Y a cambio reciben un salario. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Cintia, te quedan 4 minutos para las 6. Este trabajito de rosco lo dejamos para que lo hagas vos o lo haga cada uno en su casita. ¿Sí? Y Bueno, profe. te dejo de compartir y te mando un beso. Y bueno, no sé si van a querer o no una clase el miércoles, porque hoy se fueron todos. Así que, de lo contrario, organicemos las clases de consulta y ustedes verán solos todo el tema de las revoluciones. ¿Qué te parece?